¿Cómo estás? Ahora sí creo que me escuchan. Un saludo grande a toda la gente de Tarija, un saludo muy agradecido por la entrevista y quedo a tu completa disposición. Muy bien. Queremos escuchar lo que dijo la ministra de la Presidencia respecto al tema de créditos. Aprueben los créditos que tienen bloqueados, que necesitamos ese flujo de divisas que normalmente había en nuestra economía para poder comprar combustible. Si, como dicen, amar Bolivia, pónganse a trabajar en lo que les corresponde por competencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional y aprueben los créditos para que exista flujo de divisas y podamos nosotros cumplir con los compromisos que hemos estado cumpliendo en gran medida para comprar combustible pese a todas estas adversidades. Estamos aquí, vamos a estar aquí, vamos a superar este momento junto al pueblo, quienes amamos Bolivia y, como lo digo, pueblo boliviano, a los medios de comunicación, a las familias, estudiantes, jóvenes. Nosotros necesitamos realmente hacer una demanda, una exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es lo que está sucediendo, esto es de lo que no quieren hablar, esto es lo que se niegan a asumir como su responsabilidad vinculada al problema. Economía, dólares, combustible en relación a un grifo que han cerrado, a un motor que han apagado de flujo de divisas. Diputados de las fuerzas políticas para que trabajen para el país, para que dejen de politizar y cualquier intención que sea en beneficio del pueblo con proyectos de ley que han tocado justamente la cooperación internacional, para nosotros nos parece importante. Y en realidad no debería ser un pedido directamente entre todos, ya deberíamos dar certeza al pueblo boliviano, aprobar en consenso y en concertación, porque de hecho esos proyectos algunos están desde el año 2022, 2023 y es un encargo que le tenemos al país. Diputada, ¿por qué cree usted que los opositores cevistas no quieren aprobar estos créditos? Consideramos que es prácticamente un tira y afloje sin argumento. Consideramos que es un sabotaje, no lo hemos dicho que es reciente, ¿no? Sino que es desde hace bastante tiempo, donde prácticamente han perdido de repente ese control, ese liderazgo dentro de las organizaciones sociales y están tratando de buscar una alternativa distinta a no ofrecer al país seguridad. La decisión de la Asamblea de no dar más créditos ha sido calificada como sabotaje, como chantaje. ¿Cuánto puede afectar esta decisión de la Asamblea Plurinacional al conjunto de la ciudadanía? En primer lugar, creo que hay que hacer un contexto y este contexto se necesita revisar. En Bolivia no recibimos créditos desde hace 2 años. 2 años que normalmente el flujo tiene que ser de 1.200 a 1.800 millones de dólares por año. Es lo que normalmente entraba a Bolivia en créditos y se iba pagando paulatinamente. Hay muchos analistas que dicen, no, estamos endeudados hasta el último pelo de nuestro cabello, pero eso es mentira, nuestra deuda externa apenas llega al 26.4%. Arce recibió con una deuda externa del 33% y esta se ha reducido al 26.4%. Eso significa que hay una buena gestión en tema de endeudamiento. Ahora, 2 años sin ningún recurso internacional o de organismo internacional o ingreso de divisas extranjeras. ¿Qué ha generado? Ha generado que el Estado empiece a producir las mismas, las ha generado por 2 años tranquilamente. Este año estamos en lo mismo, el Estado está buscando soluciones coyunturales o soluciones concretas a un problema de falta de liquidez que no viene de la Asamblea. Esto se ha visto reflejado con la participación de actores productivos dentro del tema de importación en productos o en insumos muy importantes como los carburantes. Ahora, cuando no ingresan los créditos, ¿qué produce? Y eso la gente tiene que entenderlo muy bien. Cuando tú tienes un crédito, por ejemplo, un crédito de riego que beneficia a Tarija, este crédito de riego que beneficia a Tarija tiene un alcance de 100 millones de dólares. Estos 100 millones de dólares, una vez que es aprobado, entra al Banco Central de Bolivia. Y luego el Estado manda a las instituciones encargadas, pueden ser gobernaciones o alcaldías, a ejecutar este proyecto.
lo ejecuta, o alguna institución del Estado, lo ejecuta y hace una contratación a constructoras o los que van a prestar el servicio. A estos se les paga en bolivianos y estos dólares ya se han cambiado a bolivianos y estos dólares entran como parte de la liquidez que necesita el Estado para cualquier pago de importación de insumos o pago de servicios de deuda. A eso se refiere la ministra cuando dice específicamente, se necesita mayor liquidez en divisas. Y normalmente el flujo era de 1.800 a 1.200 millones de dólares. En el gobierno de Morales era todavía más alto, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares en créditos. En el gobierno del neoliberalismo era todavía aún más alto, pero las necesidades eran demasiadas, porque ellos pedían préstamos para pagar salarios. Lo que hace el Estado pide créditos para reactivar aparatos productivos, como por ejemplo el riego o por ejemplo infraestructura, salud, educación, entre otros. Y creo que esa es la importancia de los créditos. Esa es la importancia de que a un Estado se le corte la entrada de flujo de dinero de organismos internacionales. ¿Esto te perjudica en qué? Te perjudica en el desarrollo de tu región, te perjudica en tu flujo de crecimiento y te perjudica que con una inversión grande en riego puedes generar mayor productividad. Esta productividad puede generar mayores impuestos, estos impuestos entran al Estado, estos se convierten en divisas y estas divisas a la vez pueden fluir para el pago del servicio y es como funciona en el Estado. Y cualquier persona que quiere emprender lo mismo, tiene el mismo flujo, unos en macro, que es el Estado, y otros son en pequeñitos. Si yo quiero ser chofer, me compro mi taxi, pero mi taxi no lo voy a comprar al contado, lo voy a comprar de un banco o voy a pedir un crédito, lo voy a hacer trabajar y voy a pagar mi crédito. Es lo mismo como funciona en este punto el Estado, pero las divisas que entran se vuelven liquidez en el sistema financiero. Quiero que escuchemos también voces desde la línea de vista sobre la posición de los créditos. Escuchemos. El gobierno todos los días anda chillando, anda llorando de que la asamblea no aprueba créditos, por eso no hay combustible, no tenemos para pagar. Hemos escuchado a la ministra de la Presidencia con las disculpas del caso. Me da pena y me da vergüenza escuchar a ese tipo de autoridades. Si no tienen capacidad, si no se ubican, ¿por qué no se van en este momento? Están perjudicando a su gobierno, están perjudicando a este Estado plurinacional de Bolivia, están perjudicando al pueblo boliviano. Váyanse si no tienen capacidad de manejar la economía, de resolver los problemas de este país. Renuncien y váyanse y no culpen a la Asamblea. Yo lamento, definitivamente lamento que la ministra de la Presidencia diga que los créditos están durmiendo en la Asamblea para garantizar combustible. Es absolutamente falso. Que me diga la señora ministra, que nos diga la señora ministra qué número de ley, en dónde está el trámite, con nombre, apellido, crédito, préstamo para garantizar combustible. En mi criterio no existe. Habrán otros créditos, pero créditos que, como la ministra de la Presidencia se refiere, para garantizar comprar combustible, de acuerdo a la información que tengo, no existe. Además, nunca el país se ha prestado para garantizar este tipo de gastos que, como se dice, para garantizar combustible. Una vergüenza. Recalco una vez más, si no tienen capacidad, si solo están para engañar y mentir al pueblo boliviano, agarren un papel y un lapicero, escriban su renuncia, váyanse, no perjudiquen a este pueblo boliviano. Yo lamento con mucha pena, tristeza, he escuchado a la señora ministra culpar a la Asamblea sobre la escasez de combustible en nuestro país. Y mi criterio, yo no he visto, a no ser que esté durmiendo en los diputados, un crédito que diga con nombre y apellido, este crédito es para comprar combustible. No existe. Y lamento definitivamente mucho que este tipo de autoridades estén gobernando nuestro país, estén manejando nuestro país, que intenten lavarse la mano con la Asamblea, cuando en el fondo ellos son los culpables, los responsables, los autores de este desastre económico, de este desastre en tema de combustible. Pero me da mucha pena. Como una... Ahí las palabras de Leonardo Loza, senador de la línea de vista, cuestionando esta decisión. No hay créditos, dicen, que vayan o estén dirigidos con nombre y apellido referente a lo que significa justamente para salir de la crisis de combustible. Es normal de que se utilicen otros fondos que vienen en dólares para reutilizarlos, estos dólares,
y poder comprar combustible? Martín. Querido, creo que no has entendido muy bien el tema. Mira, te lo voy a explicar y te lo voy a poner facilito. Y ese señor es un sinvergüenza. Ojo, perdón el adjetivo, pero es un sinvergüenza. Es un reverendo sinvergüenza. Ha provocado un paro de 42 días en todo el largo de 2024 y ha generado pérdidas de 4.500 millones de dólares. Ha producido una inflación de 9.97% por sus acciones de bloqueo en el país. Ellos son responsables de la inflación en un 80%. Ojo, bolivianos. Ese señor es un sinvergüenza. Es un señor que no ama a Bolivia. Es un señor que ama a Evo Morales y ama a su juntucha que está metida en el Chapare. Me da vergüenza tener representantes de esa calidad en la Asamblea Plurinacional, que ha sido una lucha por el pueblo. Ahora, para que entiendas, querido, mira, cuando tú tienes un crédito X, Y o Z, se aplica en donde tiene que ir el proyecto. Si es un proyecto de viabilidad, se aplica en la viabilidad. Este proyecto se va a aplicar en la viabilidad. Ojo, pero lo que te va a generar este dinero son liquidez para el sistema financiero. No se va a usar el dinero en la compra de carburantes. Lo que se va a usar son el cambio de dólares a bolivianos, que es para pagar el proyecto X, Y o Z, pero estos dólares entran al sistema financiero, permiten a que tengas liquidez para comprar dólares, para comprar carburantes. Lo que no tenemos ahora en Bolivia, lo que está faltando son divisas, porque las exportaciones decían van a llegar después del primer trimestre del 2025. Entonces, ahora se ha presentado una sobredemanda, ha habido un bloqueo que ha coartado el 30% de las importaciones de carburantes. Ese 30% ha provocado un hueco muy grande en el país. Entonces, estamos hablando de eso. El dinero de los créditos no se utilizan en compra de combustibles. Ojo, lo que se utiliza es cuando estas divisas se cambian a bolivianos. Los bolivianos pagan el proyecto X, Y, Z a los que van a ejecutar el proyecto y los dólares te sirven para liquidez. Eso debería decir el señor Loza. En vez de decir, oh, no he visto un crédito, a mí me parece así, incluso me parece una burla poner un señor de estas características, con ese nivel, perdón el adjetivo nuevamente, de ignorancia, y que no sabe hacer su papel, que no conoce funciones claras de la Asamblea Plurinacional, funciones claras de la economía y de la fluidez de divisas y del movimiento económico que se hace en cualquier estado del mundo. Esto se hace en cualquier estado del mundo. En donde quieras verlo, vas a tener el mismo flujo. Hay países como la Argentina que le están arrodillándose, de rodillas al Fondo Monetario Internacional. Supuestamente tenía que prestarle 48.000 millones de dólares y ha vendido sus empresas, ha rebajado el salario a la mitad a sus jubilados, ha despedido gente y él vino al Fondo Monetario y le ha tirado 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que no soluciona en nada su problema estructural. Queremos eso, queremos prestarnos de un fondo que te cautive y que te haga vender tus empresas estratégicas. Eso hay que preguntarle al señor Loza, porque lo que está haciendo, fuera de ser un atentado contra las familias bolivianas, está jugando con el futuro del país, y eso es grave, y lo han dicho todos, lo han dicho todo el mundo, que lo que están haciendo en la Asamblea Plurinacional no es un atentado a Arce, no es un atentado a sus ministros, es un atentado a las familias bolivianas porque están jugando con lo más precioso que tiene una familia, su economía. Y cuando juegas con la economía, según Foucault, estás jugando con la vida de las personas y la vida de un país a futuro, porque estás jugando con sus generaciones venideras. Martín, desde diferentes esferas han pedido de que el gobierno pueda dar luces de que justamente esta crisis se refleja en el gobierno nacional. Sin embargo, continúan los gastos ostentosos, continúan los sueldos de varios funcionarios, no se ha que me digan qué el gastos aparato ostentosos y qué sueldos para que pueda ejemplificarte mejor la respuesta. Sueldos de 25.000, 23.000 bolivianos que tienen los funcionarios públicos. Y los diputados y los asambleístas, como has entrevistado al señor Loza, podemos ir por ese lado también, ¿verdad? Incluidos, porque está en manos del gobierno mandar una ley del Ejecutivo. Déjame terminar, Martín. Está en manos del gobierno mandar una ley al Ejecutivo para justamente buscar austeridad en el Poder Ejecutivo. Ahora sí te puedo contestar. Claro ¿Sabes que sí. cuánto gasta el Ejecutivo en sueldos y salarios? Para que podamos ver la ostentosidad que tiene este Poder Ejecutivo. 1.240 millones de bolivianos.
¿Cuánto se gasta en educación y salud? Los que te han debido pasar el dato también te han debido pasar este dato. 51.000 millones de bolivianos. ¿Dónde vas a usar, querido? Vas a usar 400 millones de bolivianos en sueldos y salarios de asambleístas, diputados, está bien, pero lo vas a usar ese dinero en papelerías en las gobernaciones, que no hacen bien su trabajo, y alcaldías. Y eso es cierto, y eso es cierto. Si tú quieres usar, haz lo mismo que Milei, pues, y que lo digan de frente a los que están hablando de esto, que privaticen la educación y la salud. ¿Quieres usar? Ahí está. Para usar, ahí está. Porque tenemos que ser certeros, tenemos que decir, sí, agarras y despides secretarias, mensajeros y choferes. ¿Qué has ganado? Has ganado filas de desempleados. Porque los salarios que tiene un director están arriba de los 15.000. Los salarios que tiene un diputado, un senador, están arriba de los 25.000. Los salarios que gana un ministro están en 20.000. Y ese es el salario que se ha tenido desde ese tiempo. O sea, eso no había una modificación. No hay autenticidad en eso. Sí se puede rebajar los salarios, que se bajen. Sería interesante que lo hagan, está bien. Pero no usas mucho. No, realmente no usas mucho. Lo que tenemos que hacer estructuralmente y económicamente hablando es ser sostenibles en el tiempo, tener una línea de sostenibilidad en el tiempo, y esta línea te permita crecer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Industrializando tus materias primas, invirtiendo en recursos estratégicos naturales como el gas, hacer exploración que no se ha hecho ni en la capitalización ni en el gobierno de Morales. ¿Qué se hizo en el gobierno de Morales? Al señor Loza hay que preguntarle. En vez de hacer exploración, han hecho sobreexplotación de los pozos. Y eso es lo que ha pasado. Tarija ha recibido muchísimo IDH. ¿Qué ha hecho? ¿Ha generado algún clúster sostenido, consolidado en el tiempo? No lo ha hecho. El gobierno de Arce está cambiando la matriz productiva del país. Ojo, te está industrializando un país. Y con señales claras. El Butum, plantas de combustible, generación de excedentes. La planta de Uria, que funcionaba al 40% con Morales, ahora funciona al 85% de producción, generando divisas para el país. Entonces creo que hay que ser muy certeros. Nosotros, el Estado tiene que hacer que una reestructuración de la matriz productiva, y a eso se va a consolidar como sostenible en el tiempo, que te va a generar las divisas. A través de la exploración vamos a tener divisas. Estas divisas se tienen que volver en el cambio de la matriz energética. ¿Qué quiero decir? Que en un tiempo se va a acabar el gas, se va a acabar el petróleo. Entonces el Estado, después de ganar esta cantidad de dinero, después de la exploración que se está haciendo, ¿qué se tiene que hacer? Agarrar y decir, invertir en coches eléctricos, invertir todo eléctrico y generar mayor producción energética, porque campos solares, voltaicas, energía hídrica, energía eólica, energía solar. ¿Para qué? Para generar un cambio de matriz energética. Ahora, ¿qué va a dar las exploraciones? Estos 56 proyectos que se han iniciado en 2021 te van a dar, para el 2027, te van a dar una producción de barriles de petróleo de 17.000 barriles de petróleo ya, que eso te va a ayudar a bajar la subvención. En 2030 te va a dar 60.000 barriles de petróleo, y vas a producir al día 70 millones de metros cúbicos diarios. Ahora, ¿sabes cuánto se produce en gas? Se produce 29 millones de metros cúbicos diarios, y el consumo interno es 13 millones de metros cúbicos diarios. Se tiene gas para por lo menos 10, 12 años, porque es de ciencia certificado que en Bolivia tenemos 4.5 TCFs en reservas. Entonces sí se tiene resultados concretos de la exploración, pero todavía la tarea sigue, y esta tarea va a terminar en 2030, y después se va a empezar a producir y a iniciar otra cantidad de proyectos exploratorios. Pero con ese dinero que se produzca de esta primera reactivación de la upstream, se tiene que generar un cambio de matriz energética para no depender ya más de energías fósiles. Es una tendencia mundial, y esa tendencia tiene que llegar. Vemos lo que está pasando en Brasil, una crisis energética galopante, que ha provocado la elevación de transporte, ha provocado la elevación de los precios de los alimentos. ¿Qué te dice la FAO? La FAO te dice, la energía ha subido tanto que los alimentos van a trepar nuevamente al 100% en la región. Donde en la región encuentras un litro de gasolina arriba de los 12, 13 bolivianos. En Perú arriba de los 7 bolivianos. En Bolivia, ¿cuánto encuentras? En 3.72. ¿Quién lo hace? El Estado boliviano. ¿Y a quién protege? A las clases vulnerables. Entonces, creo que hay que tener esa mirada. Creo que hay que valorar el esfuerzo que hace el Estado, el esfuerzo del diálogo, el esfuerzo de mirar hacia adelante, el esfuerzo de invertir en el país. Algo que no lo han hecho ninguno de los políticos del pasado.
Martín, los sueldos que tú haces referencia eran de época y bonanza económica del país. Hoy estamos en crisis. ¿No tendría que reflejarse lo mismo o solo el pueblo tiene la crisis? Querido, estoy completamente de acuerdo contigo. Que agarren y se van solo, pero es una decisión de ellos. Yo lo que pienso que eso vas a usar 400 millones de bolivianos que se lo van a gastar en papelería. Lo que se tiene que hacer, está bien, que se vayan solos, está bien, me parece genial. A mí me parece una relación empática con el pueblo, me parece increíble. Pero lo que se tiene que hacer, querido, es buscar cambios estructurales que consoliden en tiempos de bonanza. Tiempos de bonanza que ha beneficiado también a muchos departamentos. Y eso es interesante, porque los tiempos de bonanza son los tiempos de bonanza. Y si no se ha hecho la tarea, estos son los platos que hay que pagar. Y más si hay una crisis política de gente que especula y habla sin sentido. Cuando tú ves la torta de salarios, ves que educación y salud se lo come todo. De los 1.240 millones de bolivianos, ¿cuánto le corresponde a la Asamblea Plurinacional? Hay que preguntarle al señor Loza. ¿Cuánto gasta en secretarias? ¿Cuánto gasta en movilidades? ¿Cuánto gasta sus viajes al Chapare para hacer política y bloquear carreteras? Hay que preguntarle. Hay que preguntarle a él. Porque lo que más gastan en el Estado, ¿quién es? La Cámara de Diputados y la Asamblea Plurinacional. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Ahora, cuando tú hablas de bonanza, está bien, en los tiempos de bonanza sí de salarios, pero los salarios nunca han crecido ni en bonanza ni en no bonanza. Yo creo que sí se deben disminuir el salario, sí, pero hay que buscar cosas más inteligentes, más estructurales, como es de inversión en materias primas estratégicas, de inversión en industrialización, darle valor agregado a la materia prima, que la manufactura sea un eje de reestructurador de la industria en Bolivia. Eso es apoyar al sector privado productivo. Esos son cambios reales, que sí lo ha hecho. ¿Quiénes han sido los que más han ganado en esta época? El sector agropecuario, el sector minero y la banca. La banca tiene una utilidad del 30% anual. En 3 años tendrías un banco nuevo, más o menos, estimado. Entonces creo que hay que tener propuestas como de bajar de sueldos, interesantes, pero propuestas más estructurales que beneficien más a todos los bolivianos, que beneficien a todos para generar y consolidar la sostenibilidad que tanto dice el presidente. La única forma de consolidar es darle valor agregado a tu materia prima. No hay otra salida, ser industrialmente sostenibles en el tiempo. Otro de los elementos, Martín, y te hablo en el caso de Tarija, tal vez no tengas conocimiento, es la ejecución que tienen los proyectos del gobierno nacional. Estamos marzo, en abril, el aniversario del departamento de Tarija, el 15 de abril, y cada 15 de abril se anuncian millones de inversión pública. ¿Cuántos se ejecutan de esos millones? No hay información para entender. La escasa y poca información da cuenta de que la ejecución es mínima. Caso Aeropuerto Oriel La Plaza, que justamente se ha licitado en mayo del año pasado, con un crédito del 2023, ¿cierto? Estamos a febrero, a marzo del 2025 y la ejecución es mínima. ¿Dónde está esa plata, Martín? ¿Qué hace el gobierno con esa plata? Ahora sí, con mucho cariño te voy a responder. Hay 34 proyectos aprobados en la Asamblea Plurinacional. De los 34 proyectos ejecutados, 18 están en ejecución o han terminado de ser ejecutados. Entre esos debe estar, para terminar, son 18 que están siendo ejecutados. 12 proyectos están en licitación. 4 proyectos están en reformulación de diseño. Entre esos debe estar el aeropuerto, debe tener un problema de diseño que está entre esos 4 proyectos precisamente que tú haces mención. Un proyecto de los 34 aprobados por la Asamblea Plurinacional está necesitando la contraparte de la gobernación. Entonces, ¿qué te digo? Del universo de 34 proyectos que han sido aprobados por la Asamblea Plurinacional con créditos para Bolivia, 18 se están ejecutando en este momento. De los cuales de estos 18, 9 ya fueron ejecutados y 10 fueron ejecutados y 8 están en proceso de ejecución de esos 18. De los 12, hay 12 proyectos que están en licitación. Entonces licitará, supongo, en estos meses, se les dará ya el camino y se los empezará a ejecutar correctamente. También hay 4 que han necesitado modificaciones. Dentro de esos 4, Auringa, te voy a confirmar si está el del aeropuerto Lea Plaza, que tal vez necesita una modificación de proyecto
y hay uno que necesita una contraparte de la gobernación. Eso es lo que está pasando. Y te lo puedo mandar el documento para que tú lo leas con calma y el día siguiente puedas hablar de lo mismo, pero eso es lo que está pasando en el país. Y la mayoría de estos proyectos han sido aprobados por la Asamblea Plurinacional, la mayoría están siendo ejecutados, la otra parte está en licitación, que ese dinero no ha sido usado. Entonces ahí tienes el universo de lo que son los créditos, sin especulación, datos fidedignos. Te puedo mandar el artículo, puedes saber cuánto se ha ejecutado, cuánto dinero del total se ha ejecutado, cuánto falta ejecutarse, y ahí podemos buscar el aeropuerto en cuáles de estos ítems se encuentra. Martín, te tomo la palabra y va a ser, no sé, ya he perdido, los dedos de la mano me alcanzan, porque diferentes autoridades del movimiento al socialismo, al igual que tú, se comprometieron a enviarme documentación, a enviarme datos de ejecución. Creo en el MAS, sí. Sí, por eso te digo, y te tomo la palabra. El viernes podemos volver a hablarnos, cuando tú me envías la documentación, la analicemos y veamos el grado de ejecución de estos proyectos de inversión para Tarija. Porque, reitero, no me alcanzan los dedos de las manos para contar los parlamentarios y autoridades que se comprometieron a brindarnos información desde el 2023. Ahí hay una diferencia grande. Yo no hago política, yo te estoy hablando de indicadores, te estoy hablando de números y te estoy hablando de cosas reales. Ojo, que no me compares con los políticos. No es ser malo ser político. ¿Sabes qué es lo malo? Ser especulador. Y los de la oposición y toda la gente, como el señor Loza, que es entrevistado y lo has puesto como tu caballito, son mentirosos, son gente que no piensa en las regiones, son insensibles con el pueblo boliviano porque adoran a su ídolo, a un ídolo que lastimosamente tiene casos de pedofilia en carpeta y que no está sintiendo cuenta y está encaprichado con el poder. Yo no lo tomo como ejemplo, perdón, como todo boliviano me hago a un lado, pero yo te estoy hablando con datos reales, por eso te hablo con tanta certeza. Muy bien, viernes nos reencontramos 21:30, ¿te parece, Martín? Ok. Muy bien, perfecto. Buenas noches, buen descanso. Que estés bien, chao, chao. Muy bien. Un saludo grande a la gente de Tarija, bella gente de Tarija. Muchas gracias. Y nos vamos con buenos consejos. Esta noche hablamos de Impresur, justamente esta empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado tarijeño, donde justamente podrás encontrar toda la publicidad gráfica impresa que necesita tu empresa para que tú puedas tener desde rollers, mini rollers, banners, letreros luminosos, todo lo que necesitas para que tu empresa destaque. Impresur está ubicada justamente en el barrio Salamanca, donde usted puede visitarlos para poder tener todos los datos. Tecnología de punta solo en Impresur. Haz que tu empresa impresione con Impresur. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. En cualquier etapa de tu vida,